Bien, vamos a tejer nuestra puntada número 16. Es esta bellísima puntada que ven aquí. Y es una puntada que es mucho más fácil de tejer que lo que se ve. Se teje con múltiplos de 6 más 4. En este caso monté 12 puntos más los 4, 16, más los 2 de orillo, 18 puntos. Vamos a tejer exactamente lo mismo. Yo les recomiendo que tejan con hilo delgado. La puntada queda muy gruesa, mire. De hecho, aquí esta yo la tejí con aguja del 4, quedó bastante apretado. Ahorita voy a tejer igual con la aguja del 4, pero con un hilo un poco más delgado, y vamos a ver el efecto que tiene la puntada. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a tejer 6 vueltas de preparación. Esas se tejen una sola vez. Y vamos a empezar con nuestro punto de orilla y vamos a tejer un resorte que va a ser un punto derecho y 2 revés, toda la vuelta. Un derecho y 2 revés. Nos vamos a ir toda la vuelta así, un derecho, 2 revés. Y vamos a tejer en total 6 vueltas. Esta es la vuelta 1, la vuelta del derecho. Y terminamos con 2 revés, un derecho. Y el punto de orilla, que ya saben que yo lo paso siempre sin tejer el último, y tejo de derecho el primero. La vuelta del revés vamos a trabajar los puntos como se presentan: derecho sobre derecho y revés sobre revés. Aquí iniciamos entonces con un revés, 2 derechos, un revés, y así toda la vuelta. Estas 2 vueltas las vamos a repetir 2 veces más para hacer un total de 6 vueltas. Bien, vamos a tejer las otras 4 vueltas y las veo ya tejiendo esas 4 vueltas para empezar con nuestra puntada. Tienen que ser en total 6 vueltas. Bien, ya tengo aquí tejidas las 6 vueltas de preparación. Recuerden que estas solo las vamos a tejer una sola vez. A partir de esta vuelta que vamos a tejer ahorita, son las vueltas que se van a repetir constantemente hasta tener el largo deseado con nuestra puntada. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a empezar. Tejemos el punto de orilla solamente. Y voy a contar. Voy a tejer en esta línea de aquí, en el punto derecho, en el segundo. Y voy a contar 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a entrar en el cuarto punto. Voy a jalar mi hebra. Así, completa. Y la voy a montar de esta manera, para que quede como volteada. Y la voy a tejer junto con mi primer punto derecho. Tejo 2 revés, un derecho y 2 revés. Vuelvo a empezar. En el segundo cuento 1, 2, 3 y en el cuarto hoyito voy a entrar. Jalo mi hebra, la monto y la tejo junto con mi punto derecho. Y tejo 1, 2 revés, un derecho y 2 revés. Y vamos a tejer el último motivo. Igual entro en el derecho de acá, cuento 1, 2, 3 y entro en el cuarto.
jalo mi hebra, la monto en la aguja, la tejo junto con mi derecho y tejo 1, 2 revés y un derecho. Terminé mi vuelta, paso mi orillo sin tejer. Todas las vueltas del revés vamos a tejer los puntos como se nos presenta: derecho sobre derecho y revés sobre revés. Aquí tejo un revés, 1, 2 derechos, un revés, 1, 2 derechos, un revés. Termino pasando a mi punto orillo sin tejer. Tercera vuelta. Recuerden que estoy contando la primera vuelta de la puntada como la vuelta 1, las otras 6 vueltas fueron de preparación. Entonces esta es la tercera vuelta de la puntada. Vuelvo a tejer mi punto de orilla, entro donde jalé el otro punto y voy nuevamente a jalar la hebra, la monto en mi aguja y la vuelvo a tejer junto con mi punto derecho. Esta es una segunda vez en el mismo punto. 2 revés, un derecho y 2 revés. Nuevamente voy a entrar en el mismo sitio que entré en la vuelta anterior, jalo mi hebra, la monto en la aguja, la tejo junto con mi punto derecho y tejo 2 revés, un derecho y 2 revés. Voy nuevamente, jalo mi hebra, la monto en la aguja, la tejo junto con mi punto derecho y tejo 2 revés y un derecho. Y el orillo que paso sin tejer. Vuelta número 4, vuelta del revés, voy a tejer todos los puntos como se presentan. Revés sobre revés y derecho sobre derecho. Vuelta 5, derecho de la labor, vamos a repetir. Se repite 3 veces en 3 vueltas distintas. Tejo mi orillo, vuelvo a entrar en el mismo sitio, jalo la hebra, la monto en mi aguja y la tejo junto con mi punto derecho por una tercera ocasión. 1, 2 revés, un derecho y 2 revés. Vuelvo a repetir, entré en el mismo lugar, jalo mi hebra, la monto en mi aguja. Espérenme, que aquí ya hice algo mal. Dejé la hebra arriba. Hay que fijarnos, la hebra debe quedar abajo, si no les va a pasar lo mismo que me pasó a mí ahorita. Jalo mi hebra, la monto en mi aguja y la tejo junto con mi punto derecho. 1, 2 revés, un derecho y 2 revés. Y repito por una última vez aquí. Jalo mi hebra, la monto en mi aguja, la tejo junto con mi punto derecho. 2 revés y termino con un derecho y mi orillo que paso sin tejer.
Ya están tejidas las primeras 5 vueltas, van a hacer 6 con esta de orilla. Son 12 vueltas las que se repiten constantemente. Esta es la vuelta 6. Bueno, son un poco más. Ahorita vamos a ver. Esta es la vuelta 6. Son 14 vueltas, si mal no recuerdo. Las que se repiten constantemente. Después de estas 6 vueltas que ya tejimos, vamos a tejer 2 vueltas, una en el derecho y una en el revés, para preparar lo que sería nuestra siguiente parte de la puntada. Entonces tejo, me orillo y repito un derecho, 2 revés, un derecho, 2 revés. Esta sería la vuelta número 7. Y el orillo lo paso sin tejer. Vuelta 8, revés de la labor, tejo igual los puntos como se presentan toda la vuelta. Vamos a tejer esta vuelta y les veo para explicarles la segunda parte de la puntada. Bien, ya terminé mi vuelta del revés y ahora vamos a hacer la otra parte de la puntada. Es de la siguiente manera: tejo mi punto de orilla, un derecho y 2 revés. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí donde terminamos nos queda un punto que queda más abierto. Ese es el que vamos a utilizar y ahora vamos a entrar de esta manera. Jalamos la hebra y la montamos. Lo estoy haciendo hacia el lado contrario, si se fijan. Tejo mi derecho con la hebra, 2 revés, un derecho y 2 revés. Otra vez, aquí está el punto, si se fijan nos queda más abierto. En ese es en el que vamos a entrar y a jalar nuestra hebra. Y la tejemos junto con el derecho. 2 revés, un derecho y 2 revés. Y tejemos el último. Nuevamente entramos en este punto, jalamos la hebra, la montamos y la tejemos junto con nuestro punto derecho. El orillo lo paso sin tejer. Vuelta del revés. Ya saben que vamos a tejer los puntos como se presenta. Revés sobre revés y derecho sobre derecho. Esta vendría siendo la vuelta número 11. Dejo mi orillo, un derecho y 2 revés. Vuelvo a entrar en el mismo punto, jalo mi hebra, la monto de esta forma en la otra aguja, la tejo junto con el derecho y tejo 1, 2 revés, un derecho y 2 revés.
vuelvo a entrar en el mismo sitio, jalo la hebra, la tejo junto con el derecho y tejo 2 revés, un derecho y 2 revés, y tejo mi último punto de esta vuelta, y mi orillo que paso sin tejer. Vuelta 12, revés de la labor, derecho sobre derecho y revés sobre revés, ya saben. Vuelta número 13, mi punto de orilla, dejo un derecho y 2 revés. Entro nuevamente aquí, jalo mi hebra y la tejo junto con el derecho. 2 revés, un derecho, 2 revés. Repito, vuelvo a entrar en el mismo sitio, jalo mi hebra, la monto en mi aguja y tejo con mi derecho. 2 revés, un derecho y 2 revés. Y la última de la vuelta, de la misma manera, la tejo con mi derecho y mi orillo que paso sin tejer. Vuelta 14, vuelta del revés, dejo mi punto de orilla, un revés, 2 derechos, un revés, 2 derechos, un revés. Son en total 16 vueltas. Esta es la 14, pero recuerden que después hay que tejer 2 vueltas con los puntos como se presentan, entonces serían en total 16 vueltas las que se repiten. Ya se empieza aquí a ver la puntada, si se fijan, queda aquí como una curvita y aquí vamos a tejer la vuelta 15, que es los puntos como se presentan. Derecho, 2 revés. Terminamos con un derecho y el orillo. La vuelta del revés, como ya sabemos, trabajamos los puntos como se presentan. Esta es la vuelta 16 y es la última vuelta de la puntada. Después de esta vuelta 16 iniciaríamos nuevamente con la vuelta número 1. Recuerden que las 6 primeras vueltas no las estoy contando porque son de preparación y solo se tejen una vez, ya no se repite. Bien, ahí está, ya se ve nuestra puntada. Les voy a tejer la primera vuelta para que la recuerden. Tejemos nuestro punto de orilla y ahora aquí, igual que en el otro, nos queda un punto que queda más abierto. En ese es en el que vamos a entrar, ¿sí? Vamos a entrar en ese,
jalamos la hebra, la montamos y la tejemos con el derecho. 2 revés, un derecho, 2 revés y repetimos. Entramos en este que queda más abierto, jalamos la hebra, la montamos y la tejemos con el derecho. Y aquí ya es más fácil, si se fijan, que la primera vuelta, donde teníamos que estar buscando cuál era el punto 4. Aquí ya nos queda marcado el punto, queda más abiertito y ya es más fácil. Terminamos con 2 revés y un derecho y el punto de orilla. Esta sería la primera vuelta y aquí ya se nos hace la otra curva. ¿Se fijan? Aquí tenemos una curva, aquí ya tenemos la otra curva y así se van haciendo. Es como una curvita y quedan se notan más en esta vuelta, quedan más separadas las lazadas, se ven más que en la que estamos tejiendo ahorita, que de la primera, quedan como más encimaditas. No se notan tanto, se notan más en la segunda. Bien, entonces esta es nuestra puntada número 16, se las vuelvo a mostrar aquí. Esta la tejí con un hilo más grueso. Entonces ya cuestión de cómo ustedes la quieran tejer. Recuerden que estas puntadas se llevan más hilo. Entonces cuando vayan ustedes a tejer una labor con este tipo de puntadas, tienen que hacer una muestra y pesarla para que no les vaya a faltar hilo, porque se lleva más hilo por las lazaditas estas. Puntada número 16.